Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En una tranquila tarde, ella fue a mostrar una casa, como lo había hecho innumerables veces antes. Debería haber sido algo rutinario. Otra casa, otro cliente. No había ninguna razón para tener miedo, y sin embargo, algo estaba mal. Este caso estremeció a la gente hasta lo más profundo, mientras se desarrollaba una escalofriante serie de acontecimientos que revelaban una oscura intersección de ambición y traición. Todo comenzó cuando una mujer desapareció después de ir a mostrar una casa a otro cliente más. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a salir a la luz secretos que dibujaban un retrato impactante y macabro de lo que había sucedido. A medida que surgían más detalles, se volvían casi demasiado horribles para creerlos. La policía reprodujo inquietantes grabaciones de audio llenas de las últimas palabras de la víctima, dejando a todos los presentes temblando de emoción. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Beverly Carter era una mujer que parecía encarnar calidez, resiliencia y un espíritu perdurable. A los 50 años, vivía una vida profundamente arraigada en el amor y la familia en la serena localidad de Scott, cerca de Little Rock, Arkansas. Su hogar era uno de esos refugios tranquilos donde el amor crece de manera constante con los años, donde la risa resuena en cada habitación y los recuerdos se posan como polvo suave sobre los muebles familiares. Ella y su esposo, Carl, habían estado juntos durante 35 años, un matrimonio que había soportado su parte de tormentas, pero que, sin embargo, había prosperado. Tenían 3 hijos adultos, Carl Jr., Chad y Christopher, y un floreciente legado de 5 nietos. Cada uno de ellos era una parte preciosa del corazón de Beverly, un corazón que había sido tanto marcado como fortalecido por los giros impredecibles de la vida. Su historia de amor era tan encantadora como cualquiera. Comenzó cuando Beverly tenía apenas 18 años y trabajaba en un dairy bar local, sirviendo batidos y hamburguesas a un constante flujo de clientes. Entre ellos estaba Carl, un trabajador de la construcción que rápidamente notó a la linda chica detrás del mostrador. Su coqueteo era desenfadado, juguetón. Supe que iba a conseguir una esposa cuando recibí esa hamburguesa, había bromeado. En ese momento probablemente sonaba como una frase más, pero el instinto de Carl había sido correcto. Su conexión floreció rápidamente y antes de que pasara mucho tiempo, ya estaban casados. Poco después nació su primer hijo, Carl Jr., y la joven pareja se instaló en la dicha de la vida familiar temprana. Pero como sucede a menudo, la vida no siempre fue tan fácil. Pronto llegaron las dificultades, con presiones económicas que aumentaban a medida que el trabajo de Carl en la construcción lo llevaba de un lado a otro, obligándolos a mudarse con frecuencia. El dinero era escaso y en ocasiones se vieron obligados a apoyarse en la familia solo para salir adelante, compartiendo casas y haciendo lo que podían para estirar lo poco que tenían. Durante esos años difíciles, Beverly permaneció en casa, criando a sus 3 hijos con una mezcla de amor, disciplina y humor que moldeó a su familia unida. Cuando su hijo menor comenzó la escuela, Beverly sintió que era hora de volver al mundo laboral. Con una curiosidad natural y el deseo de mejorar su situación, se sintió atraída por el negocio inmobiliario. Fue a principios de los años 2000 cuando comenzó su trayectoria en ese campo, una profesión que resultaría ser perfecta para su personalidad radiante y su habilidad natural para conectar con las personas. Justo cuando parecía que estaban logrando estabilizar sus finanzas y mirar hacia un futuro más estable, llegó la tragedia. En 2003, su mundo se derrumbó cuando Christopher, su hijo menor de 19 años, murió en un accidente automovilístico. La pérdida fue inconcebible, un golpe que destrozó sus corazones en 1000 pedazos. Chris dejó atrás a una niña pequeña, Bailey, que en ese momento apenas era una bebé, y el dolor que siguió fue profundo e implacable.
El hogar que habían construido con tanto amor ahora se sentía atormentado por la tristeza, cada rincón resonando con la ausencia de su amado hijo. Así, tomaron la desgarradora decisión de mudarse una vez más. Aunque el dolor de perder a Christopher nunca se desvaneció por completo, la llegada de más nietos le dio a Beverly y Carl nuevas razones para sonreír. Beverly adoraba a sus nietos, rogando a sus hijos, medio en broma, que le dieran aún más bebés a quienes consentir. El amor que irradiaba en su familia era palpable, y permanecieron más unidos que nunca a pesar de la terrible pérdida que habían sufrido. Al llegar a su 20º aniversario de bodas, Carl y Beverly decidieron renovar sus votos, un hito digno de celebración. Su boda original había sido un asunto modesto, una visita rápida al ayuntamiento sin mucha pompa ni ceremonia. Esta vez, Beverly quería hacerlo bien. Encontró el vestido perfecto, el tipo de traje soñado que no había podido permitirse entonces, y se dieron el lujo de la ceremonia que siempre habían merecido. Fue una celebración no solo de su amor, sino de todo lo que habían sobrevivido juntos. Con energía renovada, Beverly se volcó en su carrera inmobiliaria, obteniendo su licencia y uniéndose al grupo de agentes Crye-Leike. Su personalidad, brillante, divertida, segura, era perfecta para las ventas. Tenía un encanto natural que la gente recordaba, una risa grande y contagiosa que llenaba cada habitación en la que entraba. Su entusiasmo y calidez se tradujeron rápidamente en éxito, y pronto ascendió a convertirse en una de las 5 mejores agentes inmobiliarias del estado. La vida parecía ir en ascenso, y ella prosperaba en este nuevo capítulo. Incluso al cumplir 50 años, Beverly no mostraba signos de desaceleración. Comenzó a entrenar para maratones, con un espíritu tan vibrante como siempre, y ella y Carl viajaban juntos, saboreando esta nueva etapa de sus vidas. Luego llegó esa fatídica tarde. El 25 de septiembre de 2014 comenzó como cualquier otro día, con el ritmo del trabajo y la familia fluyendo como de costumbre. Beverly tenía una cita para mostrar una casa esa tarde, una visita con una pareja joven casada. Eran compradores entusiastas que buscaban escapar del bullicio de la ciudad por algo más tranquilo y rural, y esa propiedad parecía perfecta para ellos. Beverly había estado tratando de vender ese lugar por un tiempo y tenía la esperanza de que finalmente fuera el ajuste correcto. Financieramente, las cosas estaban más ajustadas de lo habitual, y cerrar un trato con esa casa sería un impulso muy necesario. Como una agente experimentada con más de una década de experiencia, Beverly conocía los riesgos potenciales de reunirse sola con clientes. No era la primera vez que lo hacía, y su sentido de precaución siempre estaba presente, pero nunca había pasado nada malo antes. Ella era cuidadosa. Siempre anotaba los nombres y direcciones de los clientes y se los compartía a Carl, por si acaso. Ese día no fue diferente. Beverly le envió un mensaje de texto a Carl contándole sobre la cita y prometiendo recoger comida mexicana para la cena después. «Mexicano después, yo invito», había escrito con afecto. Le dio la dirección, 1422 Old River Drive en Scott, y los nombres de la pareja con la que se iban a encontrar. Cerró el mensaje con una simple y amorosa nota. «Te amo. Nos vemos pronto». Y con eso, Beverly partió, sin saber que esa tarde rutinaria estaba a punto de tomar un giro oscuro y trágico, uno que enviaría ondas de choque a través de su familia y comunidad, alterando para siempre la vida que había construido con tanto cuidado durante décadas. Beverly no tenía manera de saberlo, ninguna sospecha del oscuro destino que estaba a punto de desplegarse cuando salió hacia lo que debería haber sido una simple visita de casa. Los nombres, los detalles que le habían dado los supuestos compradores, todo parecía estar en orden, como siempre antes. Había sido minuciosa, cuidadosa incluso, como siempre lo era. Pero todo lo que creía sobre esa tarde era una mentira cuidadosamente elaborada. La joven pareja que se suponía debía conocer no existía. Todo el escenario era una fachada, una trampa diseñada para atraparla. A medida que el tiempo se alargaba y la tarde se convertía en noche,
Carl comenzó a preocuparse. No había tenido noticias de Beverly desde que salió para la cita. Al principio trató de tranquilizarse. Probablemente solo estaba ocupada. Después de todo, las visitas inmobiliarias a veces podían alargarse. No era raro que una conversación con un comprador se extendiera por 1 hora o 2. Compartió sus preocupaciones con su hijo, Carl Jr., quien también trabajaba en bienes raíces y conocía bien el negocio. Aún no es tan tarde, tranquilizó Carl Jr. a su padre. Probablemente solo perdió la noción del tiempo. Pero Carl padre no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Su intuición lo atormentaba, una sutil angustia que crecía en su pecho. Beverly siempre llamaba o enviaba mensajes de texto. Incluso si se retrasaba, nunca pasaba tanto tiempo sin enviar una rápida actualización. La preocupación se profundizó, y Carl finalmente decidió ir a buscarla él mismo. Cuando llegó a la dirección que Beverly le había dado, la tranquila y rural propiedad en Old River Drive, su corazón dio un salto. Su coche todavía estaba allí, estacionado frente a la casa tal como ella había dicho. Por un breve momento, una ola de alivio lo invadió. Debía estar adentro. Tal vez había olvidado revisar su teléfono. Pero cuando Carl salió de su coche y se acercó, la inquietante sensación en su interior regresó. Carl miró a través de la ventana del coche de Beverly, fijando sus ojos en el asiento del pasajero. Allí, intactos, estaban su bolso y su cuaderno, cosas que nunca dejaría atrás si planeaba irse o ausentarse por mucho tiempo. La puerta principal de la casa estaba abierta de par en par, con una oscuridad vacía más allá de ella. No había luces encendidas adentro, ni señales de vida en absoluto. Entró con cautela en la casa, llamando su nombre, el vacío del espacio tragándose el sonido de su voz. Habitación tras habitación, no había señales de ella. Y entonces, en la última habitación vacía, algo en su interior se hundió. Un peso pesado presionó contra su pecho, y su mano buscó torpemente su teléfono. Presa del pánico, llamó al 911. Cuando las fuerzas del orden llegaron, la casa estaba impregnada de una sensación de temor. Familia, amigos y colegas, aquellos más cercanos a Beverly, se habían reunido en la fría y oscura entrada. Ya había pasado de la medianoche. Beverly había estado desaparecida por más de 6 horas. Sus amigos del sector inmobiliario tenían un protocolo de seguridad, una especie de código secreto que utilizaban en situaciones en las que se sentían incómodos. Si alguien alguna vez se sentía inseguro, enviaba un mensaje preguntando por una carpeta, una pregunta inofensiva que en realidad funcionaba como señal de auxilio. La mejor amiga de Beverly, Brenda, envió el mensaje, esperando contra toda esperanza recibir una respuesta. ¿Dejaste la carpeta en tu escritorio?, escribió. Esperó, mirando fijamente su teléfono, rezando por el reconfortante zumbido de una respuesta. Pero el teléfono permaneció en silencio. Entonces, el teléfono de Carl se iluminó. Por un breve y asombroso segundo, los ánimos de todos se levantaron. El mensaje provenía del teléfono de Beverly. Una ola de alivio recorrió al grupo, hasta que leyeron las palabras en la pantalla. Lo siento, el teléfono se está muriendo. Estoy tomando unas copas ahora. El aire volvió a volverse helado. Algo no estaba bien. Beverly no bebía, y todos con quienes podría haber estado estaban allí mismo, angustiados por ella. Ella no era del tipo de persona que ignoraba mensajes ni desaparecía por horas sin decir nada. Quien hubiera enviado ese texto no era Beverly. Pronto los detectives consiguieron una pista. Alguien en el vecindario había visto algo. Un vecino del otro lado de la calle les dijo que había visto un coche negro estacionado frente a la casa más temprano esa tarde, antes de que Beverly llegara. El coche estaba estacionado en un ángulo extraño, con la cajuela respaldada casi contra la puerta principal. El vecino había visto a un hombre salir del coche, un hombre blanco delgado con el cabello corto. Pero después de eso, no notó nada inusual. No hubo ruidos ni señales de lucha.
Solo un coche y un hombre, y luego silencio. No era mucho, pero era un comienzo. La policía ahora tenía una descripción y una vaga línea de tiempo con la que trabajar. En ese momento, Little Rock tenía una tasa de criminalidad notablemente alta. El crimen violento en el área era casi 4 veces el promedio nacional, y los detectives estaban preparados para considerar cualquier posible pista. Mientras procesaban la escena en busca de pruebas, quedó claro que el teléfono de Beverly, que se había estado moviendo durante horas, ahora estaba apagado o sin batería. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, el reloj avanzando en lo que podía ser una cuestión de vida o muerte. Mientras la policía trabajaba dentro de la casa, revisando cada detalle, los amigos de Beverly y sus colegas inmobiliarios no se quedaron de brazos cruzados. Se lanzaron a la acción, recorriendo el área, distribuyendo volantes y difundiendo la noticia lo más lejos posible. La agente inmobiliaria Stacy Medlock, colega de Beverly, buscaba en la zona ella misma, con la voz cargada de emoción mientras hablaba con los reporteros. «Solo queremos que esté a salvo», dijo. «Queremos que regrese con su familia». Docenas de otros agentes se unieron a la búsqueda, sus propias preocupaciones reflejadas en sus acciones. Ellos también sentían el peso del peligro, la repentina realización de que lo que le había sucedido a Beverly podría pasarles a cualquiera de ellos. Las clases de defensa personal comenzaron a llenarse, y nuevas medidas de seguridad se implementaban en toda la industria. Nadie volvería a mostrar una casa solo. Los colegas viajarían en parejas como mínimo. Algunas agencias cerraron sus puertas en solidaridad, con los corazones cargados de miedo e incertidumbre. Pero no solo la comunidad inmobiliaria se movilizó. Más de 200 voluntarios de la comunidad en general se unieron a los esfuerzos de búsqueda, revisando cada centímetro de terreno que podían cubrir, esperando un milagro. Find Beverly comenzó a ser tendencia en línea, expandiéndose por las redes sociales, atrayendo apoyo de personas que nunca la habían conocido, pero que se sintieron conmovidas por su historia. Ella ya no era solo una persona desaparecida. Era un símbolo, una madre, una abuela, una mujer amada por tantos. Y mientras la búsqueda continuaba, la sensación de temor se profundizaba. El tiempo se escurría, y cada hora que pasaba sin noticias se sentía como una eternidad. Carl Carter seguía en estado de incredulidad. La vida que había compartido con Beverly durante más de 3 décadas se había sumido de repente en una pesadilla surrealista. A medida que las horas se alargaban, también lo hacía el tormento de no saber qué le había pasado a su esposa. Entre buscar activamente y coordinar con la policía, Carl recurrió a los medios, desesperado por cualquier pista, cualquier chispa de esperanza que pudiera traer de vuelta a Beverly. Su voz temblaba durante las entrevistas, una mezcla de impotencia y determinación. «Escuché que tenía un comprador en efectivo», dijo, recordando la última conversación que habían tenido. Era una recomendación y ella estaba emocionada. A las 9 ya sabía que algo andaba mal. A las 8 lo sentí, pero esperé hasta las 8:30 para actuar. Su desesperación era palpable, cada palabra cargada con el peso de su miedo. «Solo quiero que mi esposa regrese. Le ruego a cualquiera allá afuera. Si la tienen, solo déjenla en algún lugar. Déjenla en una acera y váyanse. Solo dejen que vuelva a casa». El dolor de Carl era crudo, y sus palabras reflejaban una amarga verdad. Hay gente loca en este mundo. Lo siento, pero es la verdad. Solo rezo para que sean mejores que eso. La frase quedó suspendida en el aire, un recordatorio sombrío de que, a pesar de la habilidad de Beverly y sus años de experiencia, ninguna preparación podía haberla protegido de las fuerzas malignas en juego. Beverly llevaba más de 12 años en el sector inmobiliario, y si algo la definía, era que era buena en su trabajo. Sus instintos eran agudos, su profesionalismo innegable. Pero ese día, una persona, un depredador, había destrozado todo eso. El primer y más importante paso en la investigación fue realizar una búsqueda exhaustiva en la casa donde Beverly fue vista por última vez. ¿A quién había conocido allí? ¿Qué había salido mal? Los detalles que dejó proporcionaban algunas pistas.
Los nombres de los supuestos compradores en efectivo, Steven y Crystal Adams, estaban escritos cuidadosamente en su cuaderno, pero cuando la policía intentó rastrear los números telefónicos que Beverly había anotado, se toparon rápidamente con un muro. Los números eran imposibles de rastrear, creados recientemente con dispositivos desechables. Los nombres eran falsos, diseñados para engañar. Sin embargo, los investigadores no se dejaron desanimar. Trabajando hacia atrás desde esos teléfonos desechables, finalmente descubrieron un nombre: Crystal Lowry. Pero Crystal no era su principal sospechosa. No tenía antecedentes penales, nada que la relacionara con un secuestro. Pero su esposo, Aaron Lewis, era otra historia por completo. Aaron Lewis, un criminal de carrera de 33 años, había estado entrando y saliendo de problemas durante la mayor parte de su vida. Su historial delictivo era largo y variado. Con apenas 14 años, había sido enviado a prisión por 6 años tras robar un banco. Después de su liberación, siguió con las manos sucias, transportando autos robados, cometiendo fraudes, robando casas y negocios. Aaron tenía un talento para el engaño y la violencia. Él y Crystal estaban separados, pero aún vivían juntos, un hecho que llevó a los investigadores a enfocarse aún más en él. Con sus antecedentes y su cercanía a Crystal, todas las señales apuntaban a Aaron como el hombre detrás de la desaparición de Beverly. Las fuerzas del orden intensificaron rápidamente sus esfuerzos. Emitieron una alerta de "Be on the lookout", bolo, para Aaron, distribuyendo su rostro con la esperanza de que alguien lo reconociera. Estaban convencidos de que había secuestrado a Beverly y la mantenía en algún lugar. Pasaron los días, y la urgencia de la situación solo crecía. El 28 de septiembre, la suerte de Aaron Lewis se acabó, en cierto modo. Estrelló su coche. Mientras lo llevaban al hospital por lesiones menores, Aaron logró escapar, saliendo antes de que alguien pudiera darle el alta oficialmente. Sin embargo, su rostro estaba en todas las noticias, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera. Un ciudadano atento identificó al fugitivo y llamó de inmediato al 911. En cuestión de horas, la policía tenía a Aaron Lewis bajo custodia. Pero incluso cuando lo arrastraron para interrogarlo, quedó inmediatamente claro que Aaron no iba a facilitar las cosas. Entró en la sala de interrogatorios con un aire de confianza arrogante, como si todo aquello fuera un juego que él controlaba. Frío, calculador y totalmente imperturbable, Aaron claramente disfrutaba del hecho de que la policía tuviera que acudir a él. Tenía todas las cartas, y lo sabía. Sin dudarlo, Aaron entregó su teléfono a los investigadores, casi burlándose de lo que descubrirían. «Oh, en realidad», dijo con una calma escalofriante, «los dejaré escuchar algo. Entonces sabrán que hablo en serio». Lo que siguió fue una grabación que heló la sangre de todos los presentes. La voz de Beverly, firme y serena a pesar del terror que debía estar sintiendo, resonó en la sala. «Carl, soy Beverly. Solo quiero que sepas que estoy bien. No me han lastimado. Solo haz lo que él dice, y por favor no llames a la policía. Si llamas a la policía, podría ser malo. Te quiero muchísimo». Escuchar su voz fue a la vez un alivio y un horror. Beverly estaba viva, pero la situación era crítica. En la grabación se mostraba compuesta, de manera sorprendente. Su fortaleza era evidente, aunque debía de estar aterrorizada más allá de lo imaginable. Estaba atrapada en una pesadilla, pero su enfoque seguía puesto en mantener a salvo a su familia. Mientras los investigadores escuchaban el escalofriante mensaje, trataban de reconstruir lo sucedido. Aaron admitió haber entrado a la casa con Beverly bajo el pretexto de necesitar fotos para mostrarle a su esposa. Las fotos que Beverly había tomado eran temblorosas y borrosas. Señales claras, pensaron, de que había sentido que algo andaba mal. Tenía prisa, ansiosa por marcharse. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta principal, Aaron sacó una pistola eléctrica y la inmovilizó. «Estás a punto de tener un muy mal día», le dijo con voz llena de malicia. «Estás siendo secuestrada.
A partir de ahí, la pesadilla solo empeoró. Beverly había entrado en lo que pensaba que era una visita rutinaria, una simple reunión con compradores potenciales. Pero en realidad, había sido atraída a una trampa cuidadosamente planeada. Aaron no tenía intención de comprar la casa. Su plan era algo mucho más oscuro, algo que iba más allá de un simple crimen de oportunidad. En ese momento, el destino de Beverly pendía de un hilo. Los investigadores trabajaban frenéticamente para encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que Aaron era capaz de cosas terribles. Era un hombre que prosperaba en la manipulación, alguien que había pasado su vida engañando a otros y evadiendo la ley. Temían lo que pudiera hacer después. La búsqueda se intensificó, con cada segundo que pasaba sintiéndose como una eternidad. Familia, amigos y toda una comunidad esperaban con angustia, rezando por un milagro, implorando por el regreso seguro de Beverly. Pero el reloj no se detenía, y la sombría realidad de lo que Aaron Lewis era capaz de hacer se cernía sobre todos. El hallazgo del cuerpo de Beverly Carter fue devastador, destrozando el último hilo de esperanza al que su familia, amigos y comunidad se habían aferrado. El 30 de septiembre de 2014, 5 días después de que se la viera por última vez, su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda en una planta de cemento al norte de Little Rock, un lugar donde Aaron Lewis había trabajado alguna vez. Atada, con el rostro completamente envuelto en cinta adhesiva, la autopsia confirmó que Beverly había muerto por asfixia. La brutalidad de su muerte iba más allá de lo que cualquiera pudiera haber imaginado, y el hallazgo transformó lo que había sido un caso de persona desaparecida en una investigación de homicidio en toda regla. La escena del crimen fue una confirmación sombría de los peores temores. En el coche de Aaron, la policía encontró restos de cinta adhesiva que coincidían con el material utilizado para atar a Beverly. También recuperaron mechones de su cabello, reforzando aún más su implicación. En su casa, descubrieron el teléfono de Beverly. Ya no era una cuestión de si Aaron estaba involucrado, sino de hasta dónde llegaba su depravación. Junto a Aaron, los investigadores dirigieron su atención a su esposa separada, Crystal Lowry. Aunque inicialmente trató de distanciarse del asesinato, su papel en el secuestro se volvió imposible de ignorar. Crystal fue arrestada poco después de Aaron. En contraste con los juegos de su esposo, Crystal fue mucho más cooperativa con la policía. No intentó engañar ni prolongar la investigación. En cambio, admitió casi de inmediato su participación en el crimen, aunque se apresuró a trasladar la culpa del asesinato en sí hacia Aaron. Según su relato, el plan de secuestrar a Beverly había nacido de la desesperación económica. Crystal explicó que las dificultades en su matrimonio los habían dejado sin poder permitirse mudarse de la casa que compartían. Necesitaban dinero, y su retorcida solución fue apuntar a una mujer casada que trabajaba sola en un empleo de altos ingresos. Después de una simple búsqueda en línea, apareció la imagen de Beverly, y eso fue todo lo que necesitaban. Beverly, una respetada y experimentada agente inmobiliaria, se convirtió en el blanco de su siniestro plan. Crystal afirmó que, aunque participó en el secuestro, nunca tuvo la intención de dañar a Beverly. Dijo que no quería involucrarse directamente, y por eso Aaron había atraído a Beverly a la trampa solo. Cuando Beverly llegó a la propiedad para reunirse con quienes pensaba que eran compradores potenciales, Aaron la emboscó, obligándola a entrar en el maletero de su coche. Luego envió un mensaje escalofriante a Crystal, una foto de Beverly en el maletero, con las palabras, «Está hecho». El horror no terminó allí. Aaron había llevado a Beverly a su casa, donde Crystal lo esperaba, haciendo guardia con una pistola eléctrica. Beverly, aterrorizada y atada, fue encerrada en su baño. Fue solo entonces, según Crystal, cuando Aaron comenzó a entrar en pánico. Se dio cuenta de que Beverly había visto medicación con receta en la casa y podía identificarlo. Según el testimonio de Crystal, fue en ese momento cuando Aaron decidió matarla. Con frialdad, Aaron envolvió el rostro de Beverly con cinta adhesiva.
Le tomó 5 agonizantes minutos asfixiarse. Los detalles que Crystal compartió pintaban un cuadro de horror inimaginable. Beverly, que ese día había ido a trabajar esperando nada más que una visita rutinaria a una propiedad, pasó en cambio sus últimas horas con miedo, sometida a una experiencia casi incomprensible. Sus últimos momentos estuvieron llenos de terror mientras sus captores llevaban a cabo metódicamente su retorcido plan. Crystal afirmó que al principio se negó a ayudar a deshacerse del cuerpo, pero Aaron finalmente la convenció. Los dos condujeron hasta un Walmart cercano, donde compraron una pala. Todo lo que ella tenía que hacer, dijo él, era sostener la linterna mientras él cavaba la tumba. Después de enterrar el cuerpo de Beverly, hicieron una parada en un Waffle House. La indiferencia de sus acciones, inmediatamente después de un crimen tan atroz, dejó horrorizados a los investigadores y al público. Con la confesión de Crystal, tanto ella como Aaron fueron acusados de asesinato capital y secuestro. Aaron, como era de esperar, no mostró ningún remordimiento. De hecho, parecía disfrutar de la atención. Desde el principio, jugó un juego retorcido con la policía y los medios, saboreando la oportunidad de estar en el centro de atención. Sus entrevistas con reporteros mostraban a un hombre que se alimentaba de la atención que sus crímenes le habían dado. Incluso mientras enfrentaba el juicio, Aaron se veía a sí mismo como la estrella de su propia historia oscura. Mientras Crystal cooperaba, Aaron aprovechaba cada oportunidad para retrasar y sabotear el proceso. Despidió repetidamente a sus abogados defensores, obligando a retrasos en el juicio. En un momento, incluso eligió representarse a sí mismo, deleitándose con el control que eso le daba. Se negó a cooperar durante los interrogatorios, prolongando la investigación durante horas. Llevó a la policía por caminos falsos, dejando pistas y pistas solo para retractarse más tarde. Sus manipulaciones parecían interminables, un insulto final a la familia que ya había destrozado. El juicio de Aaron se convirtió en un espectáculo mediático. Después de meses de jugar con el sistema judicial, su equipo de defensa inventó una nueva y sorprendente historia. Alegaron que Beverly había ido voluntariamente a reunirse con Aaron para tener relaciones sexuales consensuales y que su muerte había sido un accidente. Según esta narrativa, fue Crystal, y no Aaron, quien la había matado. La audacia de esta defensa era asombrosa, no solo porque contradecía tan claramente las pruebas, sino también por la crueldad que infligía a la familia de Beverly, que estaba de luto. Al final, los hechos eran innegables. Los intentos de Aaron de desviar la culpa y manipular el sistema fracasaron. Crystal ya había aceptado un acuerdo de culpabilidad, comprometiéndose a testificar contra su esposo a cambio de una sentencia reducida. Aunque la participación de Crystal en el asesinato era innegable, su disposición a cooperar le permitió evitar la pena de muerte. Aaron, en cambio, no mostró tal disposición a aceptar responsabilidad. Continuó insistiendo en su inocencia, incluso cuando las pruebas en su contra se acumulaban. El juicio de Aaron Lewis, el hombre responsable del brutal asesinato de la agente inmobiliaria Beverly Carter, fue tanto una búsqueda de justicia como una exposición de las impactantes medidas a las que las personas son capaces de llegar para evitar rendir cuentas. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde la verdad sobre los últimos momentos de Beverly a menudo se veía eclipsada por el equipo de defensa de Aaron, que intentaba pintar un panorama completamente diferente de los hechos. Desde el principio, la fiscalía fue firme en garantizar que el sufrimiento de Beverly no se minimizara. En los alegatos iniciales, el fiscal fue tajante. Un sufrimiento indescriptible y aterrador. Murió una muerte horrible y aterradora que nadie merece. Beverly amaba su vida. Lo último que Beverly experimentó fue un terror indescriptible a manos de ese hombre. El jurado guardó silencio, absorbiendo la gravedad de esas palabras. Beverly, que era muy querida por su familia, amigos y comunidad, había visto su vida apagada de la forma más aterradora imaginable, y la fiscalía dejó en claro que esa sería la base de su caso. Sin embargo, el equipo de defensa de Aaron adoptó un enfoque muy diferente. En una estrategia cruel e insensible, buscaron desacreditar a Beverly,
insinuando que su muerte no fue el resultado de un asesinato a sangre fría, sino más bien la consecuencia de sus supuestas malas decisiones. Se centraron en su vida personal, su trabajo, sus finanzas e incluso su matrimonio, tratando de convencer al jurado de que había estado involucrada en una aventura con Aaron. La defensa argumentó que estaba atravesando una crisis de la mediana edad y que estaba tomando decisiones irracionales, incluida la decisión de reunirse con Aaron bajo el pretexto de una relación consensual. Tenemos que ver esto con la verdad, no desde una fantasía. Beverly estaba tomando malas decisiones en ese momento de su vida, dijo el abogado de Aaron, intentando sembrar dudas en la mente del jurado. Todo el mundo tiene una vida secreta, añadió, como si quisiera dar a entender que la trágica muerte de Beverly era de algún modo culpa suya. Estas afirmaciones fueron devastadoras para su familia, que tuvo que soportar la brutal disección de su carácter, escuchando acusaciones falsas y retorcidas sobre alguien a quien amaban profundamente. Mantuvieron un silencio estoico, conociendo a la verdadera Beverly, una mujer dedicada a su trabajo, a su familia y a sus amigos. Carl Carter, el esposo de Beverly, subió al estrado y defendió apasionadamente el nombre de su esposa. Reconoció que su matrimonio, como cualquier otro, había enfrentado desafíos, pero insistió en que tenían una relación increíble. Mi esposa era mi mejor amiga y yo era el suyo, testificó, con la voz firme a pesar del peso abrumador del dolor y la ira. El testimonio de Carl fue crucial para mostrar una verdadera imagen de la mujer que era Beverly, y contrastó de manera tajante con la fea narrativa que el equipo de defensa de Aaron intentaba construir. Cuando el propio Aaron subió al estrado en su defensa, su actuación solo sirvió para revelar aún más su falta de remordimiento. Su testimonio estuvo lleno de fabricaciones, y su comportamiento se volvió más combativo y enojado a medida que su historia se desmoronaba. Insistió en que Beverly había ido voluntariamente a su casa para tener un encuentro sexual y que Crystal, su esposa separada, la había matado mientras él estaba fuera. Según Aaron, lo único que había hecho fue enterrar el cuerpo, una afirmación absurda frente a las abrumadoras pruebas en su contra. La fiscalía desmontó rápidamente la versión de los hechos de Aaron. Reprodujeron la desgarradora grabación de la voz de Beverly, un mensaje destinado a su esposo, Carl, en el que suplicaba por su vida. Podría ser malo, solo quiero que sepas que te amo mucho. Este era un mensaje de una mujer en las garras del terror, no de alguien que había entrado voluntariamente en una situación mortal. Aaron, desesperado por mantener el control de su narrativa, afirmó entonces que la grabación había sido creada de algún modo usando inteligencia artificial, una absurda afirmación que solo dañó aún más su credibilidad. Cuando el juicio entró en su tercer día, la fiscalía presentó a su testigo estrella, Crystal Lowry, la exesposa de Aaron. Tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Aaron, el testimonio de Crystal fue fundamental para mostrar la verdadera imagen del crimen. Ella confirmó lo que la fiscalía había sospechado durante mucho tiempo, que todo el secuestro había sido planeado y ejecutado por ella y Aaron. Crystal testificó que el objetivo había sido secuestrar a Beverly y retenerla por rescate. Cuando el rescate no se materializó como habían esperado, Aaron no tuvo más remedio que cambiar sus planes, lo que finalmente resultó en la horrenda muerte de Beverly. Crystal relató cómo Aaron había planeado inicialmente esconder a Beverly en una parte abandonada de la planta de cemento, pero debido a cambios imprevistos en el lugar, ese plan se vino abajo. Con Beverly atada en la parte trasera de su coche, Aaron no tuvo más opción que llevarla de regreso a su casa. Crystal recordó el escalofriante momento en que Aaron regresó con Beverly, atada con cinta adhesiva y aterrorizada. La pareja la mantuvo encerrada en su baño mientras Aaron intentaba recuperar el bolso y la tarjeta bancaria de Beverly. La fiscalía mostró cómo Beverly había sido obligada a grabar un mensaje de rescate de 12 segundos para Carl. Fue un último y desesperado intento de Aaron de obtener dinero, pero el mensaje nunca se envió. Carl no volvería a escuchar la voz de su esposa hasta mucho después de su muerte. El testimonio de Crystal fue demoledor y dejó poco margen para la duda.
Los intentos de la defensa de retratar a Aaron como inocente o como un hombre que actuaba para proteger a Crystal se derrumbaron bajo el peso de las pruebas y su testimonio. A pesar del abrumador caso en su contra, el equipo de defensa de Aaron siguió adelante, argumentando que Beverly había ido a su casa voluntariamente y que no había pruebas de un secuestro. Intentaron pintarlo como un hombre dedicado a proteger a su esposa, alegando que todo lo que Aaron hizo fue para proteger a Crystal de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el jurado vio a través de esta defensa vacía. Tras solo una hora de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime: culpable de asesinato capital y secuestro. A petición de la familia de Beverly, el fiscal retiró la pena de muerte y Aaron fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, en el sentido legal, había sido servida. Crystal Lowry, tras aceptar su acuerdo de culpabilidad, recibió una sentencia de 30 años por su papel en el crimen. En el año 2020, solicitó que su sentencia fuera reducida, pero esta petición fue denegada, asegurando que continuaría cumpliendo su condena. Aaron, mientras tanto, enfrentaría más problemas legales. En el 2021, volvió a los tribunales por agredir a guardias de prisión, sus tendencias violentas continuando incluso tras las rejas.